Llegamos al castillo Glamis, en Escocia, en una tarde nublada, con una sensación extraña en el aire. La estructura imponente y desgastada por el tiempo nos atraía, como si nos estuviera esperando. El guía, que parecía nervioso, habló poco sobre la historia del lugar, lo que aumentaba el misterio. Nos condujo hasta una puerta de hierro antigua, escondida detrás de arbustos, y dijo que el acceso al laberinto recientemente descubierto estaba más allá de ella. La puerta chirrió al abrirse, revelando un corredor oscuro y estrecho, con las paredes cubiertas de musgo y el suelo irregular. A medida que nos adentrábamos, el aire se volvía más pesado, como si algo nos estuviera observando. No había sonido alguno, excepto el ruido apagado de nuestros pasos. La atmósfera densa parecía sugerir que aquel laberinto no era solo una construcción física, sino algo mucho más antiguo. Al final del corredor, una enorme puerta de madera se abrió, revelando un vasto espacio. Era como un salón interminable, con paredes que se curvaban de manera inexplicable, formando pasillos que se perdían en la oscuridad. Todos mirábamos a nuestro alrededor, deslumbrados, pero al mismo tiempo, inquietos. El guía nos advirtió que no nos separáramos, pues el laberinto tenía una reputación peligrosa. Mientras comenzábamos a caminar más adentro, me di cuenta de que no había señales de salida. El laberinto parecía modificarse a medida que avanzábamos. Algunos de los otros turistas reían nerviosamente, tratando de mantenerse ocupados, pero yo sentía una extraña presencia observándonos. Cada curva que tomábamos parecía llevarnos a un nuevo y extraño espacio, pero, al mismo tiempo, nos hacía sentir como si ya hubiéramos estado allí antes. Con cada nuevo pasillo, las paredes se volvían más sombrías y las sombras más profundas. Cuando menos lo esperábamos, las luces se apagaron repentinamente, sumergiéndonos en una oscuridad total. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras visiones. Uno a uno, los turistas empezaron a ver imágenes desconcertantes, como si el propio castillo hubiera decidido revelar los secretos más oscuros de sus vidas. Yo vi mi propia muerte. Un momento que parecía distante e irrelevante se volvió vívido y real ante mis ojos. El guía, que estaba al frente, fue el primero en desaparecer. Se desvaneció en un susurro, y antes de que pudiéramos reaccionar, el laberinto parecía cerrarse aún más. Las paredes comenzaron a palpitar, y algo dentro de mí sabía que ya no estábamos solo explorando un castillo, sino atrapados en una pesadilla. Al continuar la caminata, las imágenes de nuestras muertes comenzaron a intensificarse. Uno de los turistas se aferró a mí, gritando desesperado por salir de allí. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en una visión horrible que solo él parecía ver. Las imágenes que se formaban en el aire eran como películas distorsionadas de nuestras vidas, y cada paso en falso parecía acercarnos al inevitable final. Vi destellos de una escena distorsionada, un accidente de coche, mi respiración volviéndose difícil. La muerte me miraba a los ojos con una sonrisa sarcástica, y no había escapatoria. Cuando miré a los demás, vi que todos estaban en un estado de pánico similar. Algunos lloraban, otros simplemente paralizados, como si la propia realidad se estuviera desintegrando a nuestro alrededor. Entonces me di cuenta de que el castillo no era solo un laberinto físico, sino algo mucho más profundo, una prisión para las almas que una vez habían entrado y nunca más habían salido. El guía ya no estaba entre nosotros, pero su ausencia no parecía sorprender a nadie. Todos sabíamos que el castillo nos había atrapado, y era cuestión de tiempo hasta que cada uno de nosotros se enfrentara a su propia muerte. Intenté mantener la calma, pero las imágenes se volvían cada vez más vívidas. Vi mi casa en llamas, personas que amaba llorando a mi alrededor. El calor del fuego parecía real, y sentí el dolor en cada hueso de mi cuerpo. No era una visión cualquiera, era la anticipación de lo que estaba por venir. Estaba perdiendo la identidad de quién era, y comenzaba a creer que el laberinto ya había tomado mi lugar. A medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar en mí. Las visiones se entrelazaron con mi propia mente, confundiendo pasado y futuro. Ya no sabía si estaba viendo lo que era real o solo una ilusión creada por las paredes que se cerraban a nuestro alrededor. Las voces de los otros turistas eran apagadas y distorsionadas, como si el laberinto los estuviera absorbiendo uno a uno. Cada respiración era una lucha, y sentí una presión en mi pecho. Ya no podía recordar cómo había llegado allí, o quién era realmente. La identidad se estaba desvaneciendo lentamente, y lo único que quedaba era la presencia del laberinto, que ahora parecía más vivo que nunca.
Las paredes palpitaban, y una sensación de vacío se apoderó de mí, como si fuera una sombra en aquel lugar. Cada paso que dábamos se volvía más arduo, como si el propio laberinto intentara mantenernos atrapados. Cuando miré a los demás, noté que 2 de los turistas habían desaparecido. No había señales de lucha, ni de movimiento, pero la ausencia era palpable. El miedo se extendió entre nosotros como una enfermedad, y con cada nueva visión, la cordura de cada uno comenzaba a romperse. Intenté recordar lo que había sucedido antes de entrar al castillo, pero los recuerdos se estaban desvaneciendo. Lo que antes era real y claro ahora estaba oscurecido, como un recuerdo lejano. Ya no sabía si los otros turistas eran personas reales o solo fantasmas de mi propio miedo. El laberinto se estaba convirtiendo en un reflejo distorsionado de mí, y no sabía cómo escapar. Con cada curva, el escenario cambiaba, pero las visiones seguían siendo las mismas. Imágenes de muerte, de dolor y de una identidad que se desvanecía. Vi una imagen de mí mismo en una habitación vacía, mirando al espejo, pero el rostro que reflejaba no era el mío. Era una versión oscura de quien podría llegar a ser, alguien perdido, olvidado. El laberinto estaba borrando las líneas entre quién era y quién podría ser. Una de las turistas, ahora visiblemente alterada, comenzó a gritar y corrió hacia uno de los pasillos, desapareciendo en la oscuridad. Nadie más se atrevió a seguirla. El sonido de sus pasos desvaneciéndose resonó como un lamento, y nosotros, los que quedamos, ya no sabíamos si la salvación era posible. El laberinto ya no nos ofrecía respuestas, solo preguntas sobre nuestra propia existencia. El tiempo parecía distorsionado. No sabíamos cuánto tiempo había pasado, pero las voces de los otros turistas se volvían más débiles, más distantes. Quería hablar, quería pedir ayuda, pero algo dentro de mí me lo impedía. Mi identidad se estaba desvaneciendo, y sentía que mi nombre, mi historia, se estaban borrando junto con los recuerdos. La oscuridad envolvía cada rincón, y el laberinto ahora parecía ser el único punto de referencia. Ya no sabía si estaba soñando o viviendo una realidad distorsionada, pero la sensación de pérdida era creciente. Todo lo que quedaba era el eco del laberinto, y no sabía si alguno de nosotros saldría de allí. Lo que fuera aquel lugar, ya no éramos humanos. Caminaba sin rumbo, tratando de encontrar alguna señal de salida, pero el laberinto solo me llevaba a más oscuridad. Fue entonces cuando vi por primera vez un rostro. Al principio, parecía una ilusión, una alucinación creada por mi mente, pero no lo era. El rostro me resultaba familiar, y cuando miré más de cerca, me di cuenta de que era mi propio rostro, distorsionado y envejecido, reflejado en una pared de piedra. El rostro sonrió hacia mí, una sonrisa vacía y cruel. Parecía observarme, estudiarme. Cada detalle de mi expresión era analizado y amplificado. Intenté gritar, pero la voz no salía. La pared parecía palpitar con una energía fría, y la sensación de ser observado por algo más allá de lo natural me paralizaba. Aquel reflejo no era mío, pero al mismo tiempo, parecía serlo. Las voces que antes estaban distantes comenzaron a regresar, pero ahora ya no eran humanas. Eran susurros apagados, como si miles de almas estuvieran atrapadas allí, gritando al unísono, sin que nadie las escuchara. Ya no podía distinguir quién era quién. El laberinto nos estaba devorando, borrando nuestras personalidades y reemplazando nuestras identidades por otras, más oscuras. Ya no sabía quiénes estaban a mi alrededor. Cada uno de nosotros se estaba transformando en otra persona, una versión sombría y distorsionada. El tiempo, que antes parecía huir de nosotros, ahora parecía congelado. Las visiones, las muertes, las identidades que se perdían, todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones. Comencé a creer que nunca saldríamos de allí. En un último esfuerzo, intenté huir, correr en cualquier dirección, pero el laberinto no me lo permitía. Cada paso era como si el propio suelo se moviera en mi contra. Sentía mi alma siendo arrastrada hacia una espiral de oscuridad, y las visiones de mis muertes, de todas las muertes, comenzaban a fusionarse. El laberinto se estaba convirtiendo en una prisión eterna. Ya no sabía quién era o qué quería ser. Con cada paso, con cada respiración, algo más de mí se perdía. El castillo nos había convertido en sombras, atrapadas para siempre en sus paredes. El laberinto era el guardián de nuestras almas perdidas, y el último vestigio de identidad que quedaba estaba desapareciendo lentamente. Ya no era yo.
El silencio se apoderó del laberinto, y sentí una presión inusual en el pecho. Ya no había gritos ni pasos, solo el sonido de mi propia respiración. Las paredes comenzaron a cerrarse aún más, casi como si el laberinto se hubiera convertido en un ser vivo, alimentándose de nuestras almas perdidas. Sentía mi cuerpo levitar levemente, como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar distante. El aire era espeso y pesado. Cada movimiento que hacía era incómodo, como si estuviera siendo observado por algo más allá de cualquier explicación racional. El laberinto parecía extenderse infinitamente, y la sensación de caminar en círculo se intensificaba con cada paso. Ya no me sentía parte de ese mundo, sino una presencia vacía, un eco perdido. Ya no había rostros a mi alrededor, ni voces. Solo el vacío. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse por completo, y ya no recordaba cómo era antes de entrar allí. El laberinto se había convertido en una prisión temporal, donde todo lo que quedaba eran ecos de personas que, como yo, habían perdido sus identidades. Ya no había escapatoria. Dejé de intentar encontrar una salida. Ya no había prisa, ni urgencia. Lo que quedaba era una extraña aceptación, como si el laberinto ya fuera parte de mí. El tiempo ya no tenía significado. No sabía si habían pasado días o años, o si el propio concepto de tiempo había desaparecido. Simplemente cerré los ojos y acepté mi destino cuando, de repente, desperté. Estaba frente al castillo, exactamente en el momento en que llegué. El guía, que parecía nervioso, habló poco sobre la historia del lugar. En ese momento me di cuenta de que todo había sido una ilusión causada por el castillo. Todo el laberinto había sucedido dentro de mi mente. Estaba libre. Les dije a mis amigos que nos fuéramos y que nunca más volviéramos. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas, me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.